Vamos a presentar una revisión que hizo Mariano, que no pudimos terminar el otro día, de aneurisma versus pseudoneurisma, con el caso que vimos el viernes, y vamos a poner imágenes del caso que vimos, otro caso que no se internó acá por una cuestión administrativa, el viernes a la tarde, que sigue la idea de esto. Van a ver la imagen y las consideraciones que podemos hacer. Mariano, gracias, Mariano. Bueno, la idea era discutir un poco el diagnóstico diferencial en las imágenes de cuándo se habla de aneurisma y cuándo de pseudoaneurisma, un poco desde la imagen, los criterios y la anatomía patológica. Acá se ven las dos entidades. Este paciente tiene la característica de tener un aneurisma ventricular apical, que es esto que vemos acá, y además un pseudoaneurisma en la cara anterior porque se rompió, se desgarró la región anteromedial y provocó este pseudoaneurisma que Ezequiel Lillo lo había visto o sospechado ya en el ecocardio. Pero, digamos, esta imagen típica de expansión en sístole, con una boca muy, muy ancha, es típico del aneurisma verdadero, del aneurisma ventricular, mientras que esta región acá, que también expande en sístole, pero que tiene una boca mucho más chica y que se habla de que hay un criterio que es un poco débil, pero que, para que ustedes tengan una idea, algunos autores recomiendan medir la boca y medir el aneurisma, y si es menos del 50%, eso es muy compatible con un pseudoaneurisma. O sea que como concepto básico, el aneurisma tiene una boca muy grande, casi del mismo tamaño o un poco más chica que la cavidad aneurismática, pero no mucho más chica, mientras que el pseudoaneurisma tiene una boca muy chica, o cuello, como lo quieran llamar, que generalmente es menos del 50% de la extensión de la lesión. Entonces, para resumir un poco, el aneurisma ventricular es la expansión de la región afectada, que puede ser la punta, pero puede no serlo, puede ser la cara inferior, aunque esto es bastante menos frecuente. Ahora vamos a charlar un poco por qué. La localización anterior dijimos que era más frecuente, y el cuello es muy ancho, a veces casi del mismo tamaño que la cavidad. Se caracteriza de lo anormal porque, por supuesto, está aquinético, y en general en sístole tiene un movimiento disquinético, es decir, que ingresa sangre a la cavidad aneurismática y expande. Esa es la diferencia entre un aneurisma y una zona puramente aquinética. Cuando uno evalúa con color, la resonancia ahí no lo muestra, con eco, el flujo en general es circunferencial, o sea, el flujo en general va circulando alrededor del aneurisma en algún sentido, pero en forma circular. Y cuando nosotros lo evaluamos con resonancia, el pericardio no tiene por qué tener realce, porque se supone que no hay una reacción pericárdica al aneurisma, salvo que haya filtrado, lo cual ya hace sospechar que es otra entidad. Entonces, estos son algunos conceptos básicos. En cambio, el pseudoaneurisma es anatomopatológicamente la ruptura de la pared del corazón, que si no se tapona y se muere el paciente en ese momento, puede llegar a sobrevivir, y entonces sí hay una capa externa, que generalmente es solamente el trombo, que evita que eso termine de matar al paciente, o el pericardio parietal. Pero no están todas las capas. Si uno hiciera anatomía patológica, no están todas las capas del corazón. ¿Por qué es más frecuente la localización inferior a diferencia del aneurisma? Se supone que es una cuestión de selección natural. Se supone que los aneurismas anteriores y apicales tienen mucho más tendencia a la ruptura, taponamiento y muerte. O sea, en realidad no es que son más frecuentes, es que la mayoría de los que se rompen en la punta o región anterior se mueren. Entonces, en general, los que sobreviven, a diferencia de este caso que vimos, en general son de la pared inferior o inferolateral. Ya lo dijimos, el cuello es muy angosto en general, menos del 50% de la cavidad pseudoaneurismática, y cuando uno evalúa con Doppler el flujo, es un flujo que se llama to and fro o en vaivén, es decir, que en sístole sale y en diástole el flujo vuelve a entrar. Eso es diferente del flujo circunferencial que tiene el aneurisma verdadero, que es un flujo alrededor de la cavidad aneurismática. Y por último, si uno hace una resonancia, y este paciente lo tenía, como el pseudoaneurisma es el volcado de la sangre en la cavidad pericárdica, que después de alguna manera logra contenerse y formar una cavidad pseudoaneurismática, en general uno lo que ve es que realza el pericardio, lo cual por supuesto no es normal, y ese realce del pericardio, de lo que nos está hablando, es que hay una inflamación de la pared pericárdica por la sangre que se volcó a ese nivel. Por supuesto que esto tiene un tiempo de evolución. Si uno encuentra un pseudoaneurisma que lleva un año, no lo va a encontrar, pero como en este caso un pseudoaneurisma que lleva algunas semanas, tiene la característica de que, además de realzar la zona infartada, en general realza todo el pericardio, y eso se lo puede ver muy bien acá, ese realce inflamatorio
por la sangre que se volcó a la cavidad pericárdica. Recuerden que este paciente se había taponado y lo habían drenado. Perdón, una pregunta. Cuando vos nos decís 50% de la cavidad, el cuello es 40-50% de la cavidad. Claro. Estás hablando de diámetro. Sí, se mide el diámetro. Perfecto. Sí, si uno lo que va a hacer es, básicamente, donde mejor se ve en este paciente es acá, uno lo que va a hacer es medir este diámetro y medir esto. Y acá se ve muy bien la relación. Si yo mido esto, lo podemos medir, ¿no? Lo que uno hace es esta medida. El alma siempre hace sus jueguitos. Uno toma acá y tiene 1.2 centímetros y uno lo que hace es 1.2 dividido 53 y claramente te va a dar eso que es un 20%, más o menos. O sea, menos del 50. Por el contrario, si uno lo que hace es tomar, vamos a poner este cuello y el ancho de la cavidad, acá son prácticamente iguales. Esta es la característica de un aneurisma verdadero. La característica de este paciente tiene las dos, lo mostramos recién. Acá se ve muy bien, esto es un aneurisma ventricular. El pseudoaneurisma está en la cara anterior porque es donde se rompió. Pero este paciente tiene la característica de tener las dos entidades. Este es otro caso que no sé si van a funcionar los videos, creería que sí. Esto es otro aneurisma verdadero que tiene un trombo. La presencia de trombo no descarta ni confirma que sea un pseudoaneurisma. Los aneurismas verdaderos pueden tener trombo y los pseudoaneurismas por definición en general tienen trombo, pues es la forma de contener la ruptura, si no el paciente se muere. Así que lo que ven acá es un aneurisma verdadero. Acá se puede ver un poco mejor el cuello, pero de todas maneras el cuello es mucho menos del 50% del diámetro del aneurisma. En general se recomienda medirlo en sístole, que es cuando más se expande el aneurisma, y eso ayuda al diagnóstico diferencial. Acá tienen el trombo que tapiza la región anterior. Y a ver cómo hago yo para volver ahora a la presentación. ¿Puedo decir que está acá? Sí, está acá. Acá tienen el gadolinio, entonces lo que se ve, esto es un aneurisma verdadero, es que tiene toda la zona de infarto a este nivel, lo blanco, lo negro es miocardio normal, lo negro muy intenso es el trombo apical en la zona aneurismática, pero cuando uno mira el resto del pericardio no hay realce. El pericardio se lo ve normal y el único realce es en la zona del infarto. O sea, uno puede ver toda la zona del infarto que tiene realce, pero el pericardio no tiene realce. Y después otra diferencia, digamos, que podemos tener como diagnóstico diferencial es bastante más alejado de lo que es un aneurisma o un pseudo, pero que también son cavidades dentro de la cavidad ventricular, en general izquierda, muy raro el lado derecho, son lo que llaman criptas y divertículos. Cuando uno las ve, no generan mucha duda que sean un aneurisma o pseudoaneurisma, pero sí para que ustedes puedan diferenciar las dos entidades una de la otra. Una cripta ventricular es una hendidura dentro del espesor de la pared del miocardio que puede estar localizado con un poco más de frecuencia en la pared inferior, inferolateral, a veces inferoseptal, pero también puede estar en la pared anterior o septal anterior, que generalmente se asocian a desarreglo fibrilar y se han descrito hasta en el 80% de los pacientes portadores de miocardiopatía hipertrófica, y la característica que tienen es que muchas veces anteceden a la hipertrofia. O sea, uno cuando, por ejemplo, sospecha si el paciente puede ser familiar de alguien portador de una miocardiopatía y no encuentra hipertrofia, pero encuentra una cripta, eso es sugestivo de que ese paciente puede en el futuro desarrollar la hipertrofia ventricular. La cripta es esto que ven acá abajo, que ahora le voy a poner play y supongo que va a empezar a hacer un poco de lío de vuelta. Son estas hendiduras en forma de peine que se ven acá abajo, que tienen la característica de estar en el espesor de la pared miocárdica. No sobrepasan, no se van por afuera del espesor de la pared. Y eso lo va a diferenciar de los divertículos. Ahora les voy a mostrar un esquema. Y la característica además es que la cripta, es una lástima que la flecha salga ahí, a ver si podemos hacer que no salga. La característica de la cripta es que se colapsa durante la sístole. O sea, sí. Déjalo en bucle y... No, es que no sé si te voy a dejar. Están insertados, pero no. El bucle era esto, teóricamente. No te deja. Bueno, la característica de la cripta es que se colapsa en sístole. Acá lo ven en diástole, fíjense que en sístole la cripta desaparece y que exprime lo que sería la sangre a ese nivel. En cambio, el divertículo es muy parecido conceptualmente a la cripta, también se contrae en sístole, puede llegar a colapsar. Los dos tienen todas las tres capas de la pared miocárdica, pero la diferencia es que sobrepasa el plano del epicardio.
O sea, está es como una bolsita por afuera del plano epicárdico. Por supuesto que no es un pseudoaneurisma. En general, pueden confundir con pseudoaneurisma porque el cuello también es muy angosto, pero la característica es que, a diferencia del pseudoaneurisma que expande durante la sístole, estos tienen contracción genuina porque su pared es de músculo cardíaco. Ahora les voy a mostrar un poco el esquema para entenderlo un poco más. Y cuando se contraen pueden llegar a exprimir o no del todo la sangre que tienen dentro de su cavidad, y en general son congénitos, no tienen asociación con miocardiopatía hipertrófica, lo que sí algunos han descrito que pueden estar asociados a eventos embólicos. Lo que pasa es que la prevalencia es bastante baja, 1 cada 10.000, 1 cada 100.000 personas. Es muy difícil hacer el diagnóstico con ecocardiografía porque en general son difíciles de ver, y el diagnóstico en general cuando se encuentran son hallazgos de la resonancia. Un poco acá está el esquema de las 4 entidades que acabamos de ver. La cripta, dijimos, en general no siempre en los segmentos inferiores basales, aunque puede estar en cualquier lado, está dentro del espesor de la pared. Fíjense que no sobrepasa el espesor del miocardio, se contrae durante la sístole. El aneurisma verdadero, por supuesto, se extiende más allá del espesor, pero tiene las 3 capas de miocardio, lo mismo que tiene la cripta. En general es mucho más grande que la cripta. Puede aparecer en la región anterior, pero también hay aneurismas inferiores, inferolaterales. En general se correlacionan con áreas de infarto, pero no es exclusivo del infarto. Hemos visto aneurismas en miocardiopatías hipertróficas apicales. Se supone que la etiología que hay de base es un infarto de esa región por desbalance oferta-demanda. Piensa en el concepto de hipertrofia apical marcada, gran aumento de la presión dentro de esa cavidad, hipoperfusión coronaria con coronarias normales, y se va produciendo una isquemia crónica y un infarto. Se supone que el patrón es de infarto a ese nivel, pero por eso digo, no necesariamente están asociados a enfermedad coronaria. También hay aneurismas, por supuesto, chagásicos, y en caso de miocarditis y demás. El aneurisma tiene las 3 capas, y la diferencia, como hay miocardio que se reemplaza en general por tejido fibroso, expanden durante la sístole. El divertículo, ya lo dijimos, es congénito, en general son chicos, se parece bastante a la cripta, y el diagnóstico diferencial uno lo hace porque sobrepasa el plano del epicardio, o sea, está por fuera de la cavidad. Y la diferencia con un aneurisma verdadero es que primero tienen las 3 capas, no hay gadolinio a ese nivel, y cuando uno lo ve, en sístole se contrae. El aneurisma en sístole, como pueden ver la flecha, se expande. Y por último, ya lo dijimos, el pseudoaneurisma en realidad es una ruptura de la pared ventricular. Dijimos que era más prevalente en los segmentos inferiores e inferolaterales, probablemente por una cuestión de sobrevida, porque los anteriores se rompen y se mueren más que los inferolaterales. No tienen las 3 capas de miocardio, y hablamos un poco de la relación cuello-cavidad, y de que igual que el aneurisma verdadero expande en sístole, pero un poco la diferencia la da el cuello y otro poco la diferencia la da el flujo. El flujo dentro del aneurisma es en general circunferencial, y en este es en flujo en vaivén. Entra en sístole y sale de la cavidad durante la diástole. Así que bueno, eso era un poco para repasar las cavidades ventriculares patológicas. Esto en general se asocia mucho a miocardiopatía hipertrófica. Esto es congénito con muy poca asociación con patologías. Algunos factores genéticos, de síndromes genéticos se asociaron, y algunos dicen que tiene riesgo embólico, y bueno, y de esto ya hablamos bastante.